Abro la sesión con café y disciplina, chart en la retina, la línea se inclina, cripto con swing, la sal se combina, ETF en la mira. Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy partimos del informe de mercados del 12 de septiembre de 2025. Hola. Sí, hoy nos vamos a centrar en una tensión clave, diría yo. Tenemos los últimos datos económicos de Estados Unidos que, parecen contar historias un poco distintas, ¿no? Por un lado, el IPC de agosto, que subió más de lo que se esperaba. Pero al mismo tiempo, el mercado sigue apostando muy fuerte por un recorte de tipos de la Reserva Federal ya la semana que viene, fijándose sobre todo en señales de debilidad laboral. Exacto. Y ahí está la cuestión central, ¿verdad? ¿Está el mercado interpretando bien esta divergencia? O sea, ¿hace bien en, priorizar ese enfriamiento del empleo sobre el repunte de la inflación? ¿O quizás hay un exceso de confianza que está ignorando riesgos importantes? Yo voy a sostener que en líneas generales la lectura del mercado es la correcta. Argumentar justo lo contrario, que el mercado podría estar, subestimando bastante la persistencia de la inflación y sobre todo el riesgo de que la Fed al final no actúe como todo el mundo parece esperar. A ver, desde mi punto de vista yo creo que el mercado acierta al mirar un poco más allá del dato puntual de inflación, ¿no? Y se centra en lo que parece una grieta más estructural, la debilidad del empleo y, ojo, sobre todo, esas revisiones significativas a la baja en las nóminas de meses anteriores. Es que esos son indicadores adelantados bastante potentes. Por eso, la probabilidad asignada a un recorte de 25 puntos básicos, pues apenas se movió después del dato de IPC. Y la reacción de Wall Street, nuevos máximos en S&P 500 y Nasdaq, y los rendimientos del Tesoro a 10 años bastante contenidos, ahí por debajo del 4 o 10%. Pues parece que validan esta lectura. Y si miras fuera, un Banco Central Europeo en pausa, Asia subiendo por estas mismas expectativas sobre la Fed, todo refuerza un poco este sentimiento. Sí, entiendo perfectamente que se mire el empleo, claro, y las revisiones son importantes. Pero, ¿podemos simplemente descartar una inflación que sorprende al alza? Es que estamos hablando de un más 0,4% mensual en el índice general y un 0,3% en el subyacente. Eso deja las tasas interanuales en 2,9% y 3,1%, todavía por encima del objetivo del 2%. Y la propia Fed, igual que hizo ayer el BCE, no para de recalcar que dependen de los datos reunión a reunión. ¿No sugiere eso que la decisión no está, ni mucho menos tomada? Yo creo que hay bastante complacencia en el aire. Un mensaje más duro, lo que llamamos hawkish, o incluso que no bajen tipos, que también podría pasar, es un riesgo real. El propio informe lo menciona. Y ojo, porque eso podría fortalecer al dólar. El eurodólar está ahí coqueteando con máximos anuales, cerca de 1,1750, y podría golpear a activos que son muy sensibles a los tipos, como el Bitcoin. Ese soporte clave que tiene en torno a los $110.000 podría peligrar si los tipos reales repuntan. Claro, pero fíjate en un detalle. ¿Cómo reaccionó el mercado de futuros de tipos? Prácticamente inmóvil tras conocerse el IPC. Para los inversores, ahora mismo el factor dominante en la cabeza de la Fed parece ser el laboral. Las revisiones a la baja son, un dato difícil de ignorar sobre la desaceleración que ya está en curso. Sí, son difíciles de ignorar, pero el mandato de la Fed es doble: empleo y estabilidad de precios. ¿De verdad puede la Fed arriesgar su credibilidad si ignora una inflación que repunta y que además sigue por encima del 2%? Podrían perfectamente decir: necesitamos más datos antes de mover ficha. Una postura, por cierto, muy similar a la del BCE. No sería para nada descabellado. Podrían, pero la acción del precio en la bolsa sugiere bastante convicción. Mientras el bono a 10 años se mantenga por debajo de esa zona clave del 4,1-4,2%, parece que los inversores siguen comprando la narrativa del recorte inminente. Y además, la pausa del BCE, que al final calma un poco las aguas en Europa, da cierto soporte indirecto al apetito por el riesgo global, ¿no crees? Una convicción que, para mí, puede ser bastante frágil. La complacencia a menudo precede a las correcciones, ya lo sabemos. Mira el Bitcoin, por ejemplo. Se mueve en ese rango estrecho de 110-113.000 con resistencia en 116.000, pero es muy dependiente de que los tipos reales y el dólar no se disparen. Si hay un cambio de guión por parte de la Fed la semana que viene, ese equilibrio se puede romper fácilmente. El informe no descarta que vaya a probar los 100.000 si los rendimientos repuntan. ¿Es eso complacencia o no?
Bueno, y esa convicción no solo se ve en Estados Unidos. Si miras a nivel global, el optimismo en Asia, Japón, Corea, Taiwán, se basa en gran medida en estas expectativas de recortes de la Fed. Y eso crea un entorno, digamos, favorable que se contagia a otros mercados. Totalmente de acuerdo en que ese es el motor en Asia, sí. Pero eso mismo subraya su dependencia. O sea, toda esa fortaleza descansa sobre una Fed que sea acomodaticia. Si la Fed sorprende y no lo es tanto, el efecto podría ser justamente el contrario, una corrección global. Y la pausa del BCE, bueno, aunque estabilice a corto plazo, también se puede leer como simple cautela ante la incertidumbre económica que todavía persiste, y mucho, en Europa. En resumen, mi visión es que el mercado se aferra, y yo creo que con razón, a las señales de enfriamiento laboral como la guía principal para anticipar una Fed más laxa, y eso pues ha sostenido a los activos de riesgo hasta ahora. Y mi contrapunto para cerrar es una advertencia clara. No subestimemos la inflación reciente, ni el riesgo real de que la Fed adopte una postura más firme de lo que ahora mismo se espera, con las consecuencias que eso tendría para el dólar y para los activos de riesgo, claro. Ambas posturas, hay que decirlo, se basan en la información que tenemos, la del informe. La realidad es que esta divergencia entre inflación y empleo, genera una incertidumbre genuina. No hay una respuesta fácil. Exacto. Una incertidumbre que solo empezará a despejarse con la decisión y yo diría que sobre todo con el mensaje de la Reserva Federal la próxima semana. Y ojo a datos como la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que conoceremos hoy mismo, que añadirán más piezas al puzzle. Considerar ambos lados de este argumento nos parece fundamental para navegar el escenario tan complejo que tenemos ahora mismo. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales, mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en Acción, Autodefensa Emocional para Gente Buena, Biohackeo Emocional, Nutrición Consciente. Desbloquea tus mañanas por solo 13,99 € cada uno. Porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en academia-loto.